lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46. Dejemos los temas políticos, pero obviamente no podemos abstraernos de la situación del país porque hace 2 días el gobierno declaró el estado de emergencia en el sector eléctrico. Hay una serie de complejidades en el sector. Lo hemos mencionado y lo hemos referido en este espacio. El estiaje, la situación con Colombia, el anuncio de que Colombia no nos va a poder seguir vendiendo energía como lo estaba haciendo, y si nos vende será una energía muchísimo más cara. Eh, Tenemos también, evidentemente, el mantenimiento de algunas de las centrales termoeléctricas que entiendo no están listas, la situación del Campo Amistad, que es un proyecto que está ahí pendiente para la explotación de gas natural, que bien podría ayudar para sustituir digamos, los combustibles fósiles por energías más limpias, en fin, hay un montón de temas para hablar con Jorge Luis Hidalgo, que está con nosotros. Él es especialista en materia eléctrica, energética. Jorge Luis, bienvenido, qué gusto. Gracias, Fabricio. Gracias, Belkis. Un saludo a Radio Armónica y a este programa tan importante a primera hora. Un saludo también a todas las personas que nos están siguiendo y escuchando, y valoro mucho el espacio, Fabricio, así que muchas gracias. Jorge Luis Hidalgo, muchas gracias. ¿Cómo evaluamos y cómo llegamos a este momento tan complejo a nivel eléctrico, Jorge Luis? Por negligencia. Esto no es, no vino un terremoto, no pasó de la noche a la mañana. Esto ya era algo que se preveía que iba a pasar. No es un tema fortuito, no es el hecho de que de pronto dejó de llover y nos cogió no preparados por eso. Ya no es fortuito. A ver, hay 6 meses de lluvia, 6 meses de estiaje. Estos son los 6 meses de estiaje, desde octubre hasta marzo. Normalmente, digamos, en todos los años, a lo largo de la historia. Como es mes más seco, y más seco, hay que recalcar también la parte nororiental, la parte oriental, llamémosle así. Eso significa que al ser más seco hay menos agua y menos caudal para generar hidroelectricidad, y el Ecuador está con una posición bastante importante en hidroeléctricas. Pero el fenómeno del Niño lo que hace es que aumente lluvias en la zona de la costa Pacífico, donde debimos en algún momento, y ojalá podamos hacer hidroeléctricas, que compensan estas faltas de lluvias de la zona oriental. Pero además ya se sabía que el fenómeno del Niño lo que causa es mayor escasez de lluvias, más seco de lo normal en estas condiciones de meses ya secos de por sí, que son incluso 20% más secos. En ese sentido, evidentemente, ya se sabía hace 2 años, pudieron haber planificado desde hace un año. Justamente, en ese sentido, cuando hablamos de negligencia decimos que se debían anticipar acciones. ¿Cuáles debían ser estas acciones para no vernos ahora en este escenario? Varias acciones. Y la principal es tener a punto nuestro parque termoeléctrico. Tenemos un parque termoeléctrico de 1.700 megavatios, puedo equivocarme un poco en el número, que actualmente solo funciona el 50%. Yo lo escuchaba al señor Uquillas, que decía que primero que no había dinero, que además no teníamos para hacer mantenimientos, lo cual yo creo que es cierto, pero sí hay dinero para pagar 57 centavos el kilovatio hora a Colombia y pagar más de $30 millones, según el ministro Santos, semanales a la importación de electricidad de Colombia, que dicho sea de paso, es 12 veces más cara que la producción hidroeléctrica en el país. 12 veces más cara. Pero además, el señor Uquillas menciona que el parque termoeléctrico, que es bastante antiguo, de la época de Conelec y de Emelec, yo estoy de acuerdo. Pero el señor estuvo 10 años rondando en diferentes cargos de más alto nivel en la parte eléctrica. Los 3 señores de la rueda de prensa han estado rondando diferentes cargos, el uno ministro, el otro asesor, el otro viceministro, el otro gerente SELEC, el otro gerente SENACE, han estado rotando cargos por los últimos 10 años, han manejado el sector por los últimos 10 años. Cuando ellos quieren mirar para atrás a ver a quién culpan, son ellos mismos. Entonces, ¿qué planificación hubo? ¿Qué prevención hubo? ¿Por qué cree que Colombia y Perú, en el caso peruano no tenemos un sistema de transmisión? ¿Pero por qué cree que Colombia nos vende energía? Porque también está pasando el fenómeno del Niño por allá. Porque se prepararon.
Y ahora están dando palos de ciego, vendiendo humo y haciendo un show por los medios de comunicación diciendo que hay que importar gas. Y literalmente dijeron un medio de comunicación que si no se importa gas, hay apagones. Entonces, la pregunta que yo les he hecho es, ¿cómo quieren importar gas? Y ahí viene el tema. Porque hay 2 informes de Petroecuador que ya le dijo, además es infraestructura de Petroecuador, la de Campo Amistad, le dijo, señores de SELEC, no propongan topar la infraestructura de Campo Amistad. Esta infraestructura de gasoducto y plataforma está diseñada para producción de gas. Si usted quiere aquí meter los barcos metaneros, me va a poner en riesgo la producción nacional. Y pone en riesgo, esto es antitécnico, esto no se puede hacer. ¿Pero por qué ir a la importación de gas y no priorizar la producción de gas? Muy buena pregunta. Si tenemos obviamente esa posibilidad de producir, ¿por qué importar? ¿Sabe cuánto tiempo se demoró el señor Santos en sacar la licitación? ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio. El señor Santos entra al ministerio diciendo, mi prioridad va a ser en pocas semanas sacar la licitación de Campo Amistad. Se demoró 1 año y medio. ¿Y por qué se demoró tanto tiempo? Bueno, ¿Qué presume usted? No, quiero recordar un poco de historia. Cuando el señor René Ortiz estuvo de ministro en la época de Lenín Moreno, usted además tuvo la amabilidad de invitarme a uno de sus programas, Fabricio, proponía que se cierre Campo Amistad y que se utilice esa infraestructura solo para importación. Él fue un poquito más osado, digamos. Entonces, quería que se cierre porque es que el campo está declinando, lo cual es verdad. ¿Pero por qué está declinando? Porque no se ha hecho inversión. ¿Quién era el asesor número 1 del señor ministro Ortiz? ¿Sabe quién era? ¿El doctor Santos? Por supuesto, asesor número 1. ¿Quién era el viceministro de Electricidad en ese entonces? El señor Uquillas. ¿Quién era el gerente, el director de SENACE en ese entonces? Señor Argüello. ¿Quién era el gerente de Petroamazonas? Pero Gabriel Argüello es un funcionario de carrera en el sector eléctrico. Por supuesto. Yo lo conozco hace varias décadas a él. Por supuesto. Desde que existía el SENACE, el CONELEC, desde hace mucho tiempo. O sea, es un funcionario de carrera. Que estaba ahí en el... y son grandes conocedores, porque eso también tengo que reconocer. No es gente que no conoce, es gente que conoce, es gente de altísimo nivel de experiencia y conocimientos. Pero que resulta que han estado en el sector todo el tiempo. Le acabo esto. ¿Quién era el gerente de Petroamazonas? Juan Carlos Bermeo. ¿Quién era? Que luego fue presidente, gerente de Petroecuador. Y luego ministro. ¿Quién era el subsecretario, digamos, creo que subsecretario o asesora del ingeniero Ortiz? María Elisa Soledispa. ¿No le suena conocidos esos nombres? Son los mismos. Entonces, ahora resulta que como ya se les cayó en ese entonces el tema de cerrar Campo Amistad, porque hay evidencias de reservas, de probabilidades de enorme potencial, ahora lo que proponen, de una forma más amigable, es boicotear la infraestructura de Campo Amistad, metiendo ahí a los importadores, a que compartan las facilidades. O sea, lo que usted nos está diciendo es que hay un interés deliberado de favorecer a importadores. Ahí está el negocio. Fabricio, aquí hay un status quo de importación de combustibles y es un tema sensible que nadie quiere hablarlo, que todos lo conocemos además. El año pasado importamos 7.646 millones de dólares en combustibles. Nunca en la historia hemos llegado a esa cifra. ¿Sabe cuántas personas toman la decisión de esa importación? No menos de 15 funcionarios. ¿Y sabe cuál es el escudo protector de los importadores de combustibles? Son temas sensibles que obviamente la gente no quiere tratarlos. ¿Sabe quiénes son? El escudo protector. Los subsidios de combustibles. A mí me gustan los subsidios, a quién no le gustan los subsidios, que nos regalen las cosas, fantástico. Pero somos parte de un mismo Estado y el hueco que generamos por los subsidios, que además no solo son subsidios de combustibles, sino también hay subsidios eléctricos, de tarifa eléctrica, nos lo pasan la factura por otros lados. ¿Cómo? Más impuestos, nos pasan por deuda, que finalmente cuando se endeuda el Estado, todos terminamos pagando de alguna otra forma, y nos pasan porque hay menos recursos para seguridad, salud, educación. Fíjese que el subsidio de combustibles el año pasado fue de 4.500 millones de dólares y el presupuesto, no digo inversiones, presupuesto de seguridad fue de 3.200 millones de dólares, que incluye salarios para los militares, salarios para los policías, salarios para el equipo de gente que maneja las cárceles, etcétera, y obviamente más armamento, más esto y el otro.
Entonces nos estamos empobreciendo porque nos estamos engañando. Porque por un lado, si bien es cierto, nos gusta tener subsidios, por otro lado, nos están complicando. Y ahí le pido por favor mis disculpas, que quiero mencionar a otro medio de comunicación, por supuesto. que Plan B hizo un artículo que yo les invito a que lo lean, que es fantástico. Evidentemente Plan B, porque eso también nos ha pasado a nosotros, hacemos el análisis de subsidios y le explicamos a la gente el tema global de subsidios y no se lo entiende muy bien, porque obviamente los subsidios hay que proteger a los más pobres y hay que cuidarlos a los más pobres, pero cuando se habla de subsidios la gente un poco como que se desconecta. Lo que hizo Plan B es ejemplificar el tema de subsidios y, digamos, esto se extrapola para todo el mundo, pero lo que hicieron es tomar la fotografía energética de una empresa minera, que es la empresa más grande del país, no voy a decir el nombre. Dijeron, ok, le analizaron cuánto pagan regalías. Esto no es culpa de la minera, esto solo es culpa del sistema y de funcionarios que son generosos con plata ajena. La minera paga en regalías, según este artículo, 18 millones de dólares. Y resulta que en subsidios tanto eléctricos, que es de alumbrado público, porque en alumbrado público, mientras usted paga 13% del consumo energético en alumbrado público, las mineras y las industrias pagan menos del 1%. Y el subsidio eléctrico, que es de 5 centavos el kilovatio hora en las noches. Compramos a 57 y vendemos a 5. Eso hace el Estado. Más los subsidios de combustibles, de diésel en este caso. Resulta que pagan regalías 18 millones de dólares y reciben regalos del Estado, que es de todos nosotros, 57 millones de dólares. Eso quiere decir que 3 veces más de lo que recibimos en regalías le regalamos en subsidios. Si las empresas mineras y varios industriales están aquí en el país por los subsidios, dígalo. Pero yo pensé que, por ejemplo, las grandes mineras estaban aquí por el potencial minero que tenemos, por el potencial de mineral. O porque están en Colombia, Perú, Chile, que tienen precios internacionales de las energías. Entonces, que no nos vengan las autoridades a decir que no se puede focalizar. Hay que focalizar y hay que obviamente racionalizar el tema de subsidios, porque somos regalones como plata ajena. Jorge Luis, a propósito de lo que refería hace unos minutos de lo caro que resulta para Ecuador comprar energía a Colombia, ¿qué otras alternativas tenemos como país? Y pregunto esto considerando al menos 2 factores, esta restricción ahora por parte de Colombia para la venta de energía y por otro lado, considerando que el otro país vecino, en este caso Perú, no contaría con la infraestructura que se requiere para proveernos de esa energía. ¿Qué otras alternativas tiene el Ecuador en este escenario? Bueno, como les digo, primero este es un acto negligente y pudimos habernos preparado para no estar en esto. Si Colombia hoy nos dice que nos va a vender a $1 el kilovatio hora, le compramos. Y quiero hacer una aclaración adicional. El ministro Santos dice que son 30 millones de dólares semanales que estamos utilizando para importación. Redondeémosle a 100 millones de dólares mensuales. Por 6 meses de estiaje, esto puede ser variable, pongámosle que no son 600, son 500 millones de dólares. Estamos atravesando un huracán, donde evidentemente yo nunca he estado en un huracán, pero yo me supongo por lo que he visto, que en un huracán uno lo que primero hace es protegerse, pero no ve alrededor qué está pasando. Solo ve que vuelan cosas. Estamos empezando este huracán. Todavía no vemos lo que va a pasar, por supuesto. Todavía no vemos lo que va a pasar. Pero con una carga que va a ser un hueco de cerca de 500 millones de dólares, que esto puede variar, ¿no es cierto? Pero solo utilizando los números del ministro. Cuando pase el huracán, va a haber un hueco de 500 millones de dólares que puede quebrar a las empresas eléctricas del país. Y adivinen a quién le van a pasar la factura. A nosotros. Entonces, evidentemente, se tiene que tener un plan en varios aspectos. Por ejemplo, el ministro, y ya contesto su pregunta, el señor Uquillas manda en su cuenta de Twitter a pedir a la ciudadanía que por favor no ocupen la plancha. Usted sabe que el sector residencial solo representa el 26% del consumo eléctrico del país. ¿Por qué no le pide al 42% que es el sector industrial que también haga esfuerzos? ¿O es que acaso pensamos que el sector industrial, que esto no significa que produzcan menos o que voten gente? Pero no me digan que no hay espacios de eficiencia energética en el 42% del consumo.
Y el sector comercial, 25% de consumo, 24%. Pero le pide a la gente y se va contra la gente que deje de planchar. Oiga, Jorge Luis, ¿cómo están las cosas? ¿Son inminentes los apagones o no? Lamentablemente, y ojalá me equivoque, y ojalá me saque la gente en cara que me he equivocado, yo creo que son inminentes. No, es que ojalá que se equivoque. Por supuesto, ojalá me equivoque. Y no quiero, digamos, alguien escuchaba la vez pasada que decía, parece que yo me alegro que haya apagones. Esto sería ser muy insensato. Yo me entristezco que haya apagones, porque apagones significa menos seguridad, riesgos para mucha ¿Pero gente usted ve que es vulnerable. inminente esto? Que vamos camino a los racionamientos, como están las cosas, lo que pasa con Colombia, la situación interna, lo que usted acaba de describir. ¿Usted ve que vamos a ese camino? Ahorita estamos utilizando de lo que nos decían que no hay dinero para hacer inversiones. Estamos sacando dinero de donde hay o no hay para pagarle a Colombia y para pagar lo que sea, pero obviamente mucho más caro. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero Colombia ya no nos va a dejar de vender, o por lo menos nos va a poner solo la restricción de las energías más caras. Vamos a traer barcazas. Quieren importar gas, pero no es posible importar gas utilizando Campo Amistad. De hecho, el ministro Santos, y esto lo quiero comentar públicamente, nosotros le dijimos, ministro Santos, nosotros estamos participando en la licitación de Amistad, lo dijimos a través de Petroecuador, no nos vamos a presentar si no nos da el estudio. Y no lo hace público el estudio, porque también quién somos nosotros, hay que hacerlo público, sobre qué quiere hacer este perito internacional. Y la respuesta no de un estadista, porque yo esperaba tener una respuesta de un estadista, sino del ministro Santos, que ya responde cualquier cosa. Resulta que dice que este perito internacional que han contratado se está demorando mucho en el informe y que por eso ya no va a ocupar la infraestructura de Campo Amistad. A usted que son periodistas de altísimo nivel, ¿les suena una respuesta así de un estadista? Otra respuesta de un estadista que yo pensé que iba a tener del ministro Santos. Que hagan un mea culpa, que digan, evidentemente aquí hubo un desfase, nos demoramos, tuvimos que hacer más rápido las cosas, lo que fuera, sobre el tema de posibilidad de apagones. Cuando vieron los apagones después de la rueda de prensa, que nos dijeron que no iban a haber apagones, menos de 24 horas, ¿sabe qué pasó? El ministro Santos le culpa a la población, le culpa a usted, ciudadano, y en especial a los ciudadanos de la costa, que por culpa de ellos ha habido apagones, porque es que ha consumido más energía. Pero también ha dicho que todo depende de Diosito, ¿no? Bueno, y literalmente todo depende de Diosito. Correcto, Jorge Luis. Veamos qué pasa con este tema. De verdad, ojalá que se equivoque. Por eso le preguntaba si los apagones son inminentes. Ojalá que se equivoque y que no haya racionamientos. Jorge Luis, gracias por esta panorámica tan clara sobre lo que está pasando a nivel eléctrico. Muy amable. Un gusto siempre. Gracias por la Gracias a Jorge Luis Hidalgo, que ha estado con nosotros, consultor en materia energética, hablando aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.